Buenos días, mis amados hermanos, que Dios les bendiga más en esta mañana que el Señor en su bondad y su misericordia nos ha permitido recibir. Agradecidos del Señor estamos por sus misericordias para con nosotros y el privilegio que tenemos en esta mañana de poder venir delante de Él en oración, venir delante de Él en adoración, pero al mismo tiempo poder venir y exponer su palabra de tal manera que nuestras vidas sean edificadas, nuestras vidas sean enfrentadas por la palabra de Dios y al mismo tiempo podamos venir delante del Señor en arrepentimiento y en alabanza a su nombre. Realmente damos gracias al Señor por este privilegio que tenemos. En esta mañana nosotros vamos a continuar tratando el tema que la semana pasada iniciamos, hablando de que el creyente está llamado, debe vivir bajo la dirección del Señor siempre. La semana pasada comenzamos a hablar de que el Señor en su palabra nos enseña, nos muestra que el creyente, que sus hijos están llamados a vivir bajo la dirección del Señor, porque es la única manera que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos enseña para poder recibir las bendiciones o la bendición de Dios. El creyente que no vive bajo la dirección del Señor, estamos seguros, convencidos de parte de Él que va a vivir bajo otras voces, pero al mismo tiempo no va a recibir las bendiciones del Señor. Por eso nosotros en esta mañana queremos continuar tratando este tema, pero antes necesitamos venir delante de Dios en oración, pidiéndole al Señor que sea Él quien nos guíe y nos dirija y que use su palabra y que nos use también a nosotros conforme al poder, la gracia de su Santo Espíritu. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos, tú que eres el Rey soberano, Señor, creador, sustentador de todas las cosas, a ti, Señor, te alabamos y te adoramos. En esta mañana te honramos y te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres el Rey, porque tú eres el soberano y solamente tú mereces ser exaltado. Padre, gracias en esta hora por el privilegio que tenemos de poder estar delante de ti y poder venir a través de tu Santo Espíritu y poner cada una de estas palabras que queremos decir para que sea tú, oh Dios, que toque los corazones, para que sea tú que use tu palabra y nuestras vidas sean transformadas. Por eso rogamos una vez más, susténtanos, oh Dios, danos el poder y la gracia para poder llevar tu palabra y para que tú puedas, a través de estas palabras, bendecir a tu pueblo, pero también edificar a tu pueblo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Nosotros hablando del tema de que el creyente está llamado a vivir bajo la dirección del Señor siempre, habíamos comenzado a hablar de que tenemos 4 enseñanzas que nosotros podemos extraer o podemos sacar del capítulo 42 del libro de Jeremías en base a esta historia que nosotros tenemos allí. Y esas 4 enseñanzas son las siguientes. Comenzamos a ver la semana pasada, hablamos de que debemos considerar la importancia de vivir bajo la dirección del Señor siempre, todos los días de la vida. Jeremías capítulo 42, versículo 1 al 3. Y veíamos varias razones en relación a esto. Veíamos que nosotros necesitamos ver la importancia que tiene esto, porque en primer lugar nos lleva a entender o a reconocer quién es el verdadero dueño de todo lo que hay. Cuando nosotros vivimos bajo la dirección del Señor, entendiendo esta realidad, conocemos realmente quién es el verdadero dueño de todo lo que hay. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros podemos vivir bajo la dirección del Señor, también nosotros podemos entender de parte de Dios que Él es el soberano de la vida, que Él es el dueño de todo y que Él tiene el control de todas las cosas. Cuando nosotros podemos reconocer que el Señor es el Señor de todo, cuando nosotros podemos reconocer que Él es el dueño de todo,
esto también nos lleva a nosotros a entender, mis amados hermanos, que el Señor en su gracia nos ha revelado por medio de su palabra todo lo que Él quiere que usted y yo entendamos, y al mismo tiempo nos lleva a entender delante de Él algo muy interesante que muchas veces nosotros no queremos entender, y es que Él nos da a conocer por medio de su palabra, como dice Romanos, cuál es su camino, qué es lo que Él quiere que estemos haciendo. Y en tercer lugar, veíamos que cuando nosotros reconocemos que el Señor es el dueño, reconocemos que estamos llamados a vivir debajo de la dirección del Señor, esto nos guía a entender también que el Señor nos ha diseñado a nosotros a la medida de su deseo y de su plan por su mano amorosa y soberana. Que Él tiene un plan. Él tiene un plan para todo. Él tiene un plan perfecto, y que nosotros necesitamos entender que si Él tiene un plan general, también tiene un plan particular para cada uno de nosotros, los que somos sus hijos. Por ende, usted y yo estamos llamados a buscar siempre la dirección del Señor. Y veíamos en Isaías capítulo 43 versículo 6 que Él es el que nos llama, y como Él es el que nos llama, nosotros necesitamos responder. Vimos también en Éxodo capítulo 35 desde versículo 19 en adelante, versículo 10 en adelante, vimos que el Señor en aquel tiempo había llamado personas específicas y le había mostrado cuál era su camino, cuál era su deseo en relación a la construcción del tabernáculo. Vimos también la vida del apóstol Pablo, que fue llamado por Dios, tomado por Dios para ser el mensajero que él iba a utilizar para que él llevara la palabra a los gentiles. Y veíamos también del apóstol Pablo en segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 6 que el apóstol Pablo al final de su vida pudo decir: yo he acabado la encomienda que el Padre me ha dado, yo he acabado de cumplir con la misión que Dios me ha dado. Por ende, ya lo único que espero es aquel día cuando el Señor en su gracia va a bendecir mi vida. El apóstol Pablo nos ayuda a entender que Dios tiene un propósito y que Él llama. Y hermanos, nosotros necesitamos entender esa verdad. Para poder continuar en esta mañana, necesitamos volver a Jeremías capítulo 42 y leer los primeros 4 versículos. Jeremías capítulo 42 versículo 1 en adelante dice: entonces se acercaron todos los capitanes de las tropas, Joanán hijo de Carea, Jesanías hijo de Joasías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y dijeron al profeta Jeremías: llegue ahora ante ti nuestra súplica, y ruega al Señor tu Dios por nosotros y por todo este remanente, porque quedamos pocos de muchos que éramos, como pueden ver tus ojos, para que el Señor tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que nosotros debemos hacer. Entonces el profeta Jeremías les dijo: os he oído, he aquí, voy a orar al Señor nuestro Dios conforme a vuestras palabras, y todas las palabras que el Señor os responda, yo os las declararé, no os ocultaré palabra alguna. Recuerde que vimos el primer punto: debemos considerar la importancia de vivir bajo la dirección del Señor. El segundo punto, el segundo principio que nosotros podemos ver es que el creyente tiene que orar a su Dios para poder conocer su dirección o poder conocer el camino de Dios. En tercer lugar, el creyente solo es bendecido cuando vive bajo la dirección del Señor. Y en cuarto lugar, el creyente que vive sin la dirección del Señor, lo único que le queda es el juicio de Dios y tiene asegurado el fracaso, porque de seguro la palabra de Dios nos enseña que le va mal. Hasta ahora solamente hemos considerado la primera parte del punto número 1. Y nosotros hablábamos, como hacíamos el recuento hace un momentito, de que hay una importancia en conocer realmente por qué nosotros estamos llamados a vivir bajo la dirección del Señor. Y veíamos 3 cosas. En primer lugar, reconocemos que Él es el dueño. En segundo lugar, entendemos que Dios nos ha dado a conocer su palabra para dejarnos sin excusa. En otras palabras, el creyente no puede vivir en ignorancia. Y en tercer lugar, nos lleva a entender que hay un llamado particular para cada uno de nosotros,
de parte del Señor. Continuando con esto, también nos lleva a entender, mis amados hermanos, o podemos ver la importancia que tiene para el creyente poder vivir bajo la dirección del Señor, porque Dios en su gracia, en su misericordia, nos ha equipado y nos ha llamado, hermano, con el objetivo de que nosotros le demos mayor gloria y así lograr la expansión máxima de su reino. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta en el Nuevo Testamento que el Señor no solamente nos salvó, el Señor nos ha capacitado por medio de darnos o derramar sobre su iglesia y sobre cada uno de nosotros su Santo Espíritu. Nosotros somos la casa donde habita el Espíritu de Dios, y como somos la casa donde habita el Espíritu de Dios, entendemos que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad, como nosotros podemos mirar esto en el Evangelio según San Juan, como el Señor le habló a los discípulos, que era necesario que Él se fuera. ¿Por qué? Porque si Él se iba, entonces iba a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, aquel que iba a guiar a los demás. Y es interesante ver que estos hermanos en Jeremías, en el capítulo 42, versículo 2 en adelante, ellos entienden la necesidad de venir delante de Dios para que el Señor le pudiera mostrar, le indicara el camino por donde ellos debían vivir o donde debían ir y las cosas que ellos debían hacer. Al igual nosotros en este tiempo necesitamos entender que no podemos vivir nuestras vidas lejos del Señor, lejos de la dirección del Señor. Cuando nosotros vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 5, el Señor nos enseña que, en capítulo 15, versículo 5, el Señor nos enseña que separados de Él, absolutamente nada podemos hacer. La iglesia de Dios no puede hacer nada sin el poder de Dios, no puede hacer nada sin la dirección de Dios, no puede hacer nada si Dios no está guiando a su iglesia a cumplir su perfecta voluntad. Por eso, hermanos míos, necesitamos reconocer que Dios nos ha equipado, nos ha llamado con el objetivo de darle mayor gloria y lograr la expansión máxima de su reino. Y es algo que usted y yo necesitamos entender. Cuando Dios nos llama para salvarnos, no solamente nos salva para librarnos del castigo eterno, no solamente nos llama para librarnos del poder del pecado, sino que el Señor, al hacer esta obra maravillosa en la cruz a favor nuestro, el Señor no solamente nos saca de las tinieblas y nos lleva al reino de su amado Hijo, sino que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos ha dado dones, nos ha dado capacidades para que nosotros podamos, en relación del cuerpo, el cuerpo relacionándose entre sí, teniendo como base el amor de Dios, podamos nosotros vivir una vida que le dé gloria a Dios en cada momento. Por eso, hermanos, cuando entendemos que nosotros estamos llamados a vivir bajo la dirección del Señor, lo que usted y yo necesitamos entender, que cuando el creyente vive bajo la dirección del Señor, cuando el creyente vive bajo la dirección del Espíritu de Dios, el objetivo es que le demos una mayor gloria a Dios en nuestras vidas. Y eso nosotros necesitamos entenderlo. Y es bueno que usted entienda como creyente en estas primeras semanas, esta la segunda semana, va entrando ya la tercera semana, o más bien el segundo domingo del mes de enero. Y nosotros vemos que la iglesia de Dios hoy también necesita que usted y yo pensemos en esto. El pueblo, la iglesia de Dios necesita misioneros, evangelistas, necesita músicos, cantantes, personas que oren, otros que motiven, otros que disipulen, otros que den de su dinero, del dinero que Dios le ha dado, que den con liberalidad, otros que sirvan, otros que enseñen, otros que dirijan, otros que usen su profesión para el reino, y también para que la iglesia local avance, y otros que limpien y organicen. Todos son útiles en el reino de Dios. Todos son necesarios para que la iglesia local le dé una mayor gloria a Dios. Por eso, hermanos, es tan importante poder venir delante de Dios a principio de año y decirle: Señor, indícame el camino por donde debemos ir, pero al mismo tiempo que podamos venir delante de Dios y decirle: nosotros queremos saber lo que tú quieres que nosotros estemos haciendo. En otras palabras, yo quiero conocer la importancia de vivir bajo la dirección tuya, Padre. Quiero decir rápidamente
En relación a este punto número 1, que podemos ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de personas que pudieron vivir bajo su propósito, le dieron una mayor gloria a Dios, pero también fueron bendecidos por Dios y se mostraron como el instrumento que Dios usó de manera específica. Voy a mencionar algunos. En el caso de José, nosotros vemos que el mismo José, cuando se revela a sus hermanos, Génesis 45, 17 y 50, versículo 20, Josué dice que Dios lo había enviado allí antes que sus hermanos para salvar vida y para guardar su pueblo en aquel tiempo de crisis. En el caso de Moisés, fue para sacar al pueblo de Egipto. En el caso de David, Dios lo tomó, lo salvó, lo sacó detrás de las ovejas para guiar a su pueblo, para redimir la tierra, para conquistar tierra, para ser el rey de Israel. También vemos en Nehemías que era reconstrucción de los muros de Jerusalén. Aquel hombre que era un copero del rey fue el instrumento que Dios utilizó para venir y reconstruir los muros. El mismo Jeremías, aquí nosotros vemos que el Señor le dice en el capítulo 1, versículo 5, que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para ser un profeta a las naciones. Vemos el caso de María, que fue tomada para traer el Hijo de Dios a la tierra. El caso de Jesús para salvar a la humanidad, por eso se llama Jesús. Y el caso del apóstol Pablo para anunciar el reino de Dios a los gentiles. Esto es por mencionar algunos, porque nosotros conocemos a Daniel, también podemos conocer al rey Ciro, cómo Dios lo usó para cumplir una misión. Y la pregunta, mis amados hermanos, es, ¿le ha dado usted importancia? ¿Considera usted importancia el saber por qué estamos llamados a vivir bajo la dirección del Señor? ¿Sabes tú la razón por la cual Dios te puso aquí en la tierra? ¿Sabes tú cuál es el propósito de la vida? ¿Puedes tú vivir una vida exitosa a los ojos de Dios, no a los ojos del mundo? Podemos decir, hermano, que nosotros sabemos hacia dónde vamos, hacia dónde Dios nos está dirigiendo. Podemos nosotros recordar o reconocer que Dios es el que nos ha elegido para que nosotros podamos estudiar la carrera que estamos estudiando. Hermanos, recuerda una cosa, Dios te ha llamado, Dios te ha dado una misión, Dios te ha salvado, Dios te ha capacitado, Dios nos ha dado dones con el fin de que nosotros avancemos para la gloria de su nombre. Hermanos, recuerda, no puede ganar una carrera a menos que sepa el punto de llegada o que sepa el punto de la vida. Tú no puedes decir que ha ganado, tú no podrías decir, como dijo el apóstol Pablo, he acabado, he terminado, porque si no sabemos a lo que Dios nos ha llamado, estoy seguro que tampoco sabemos cuándo nosotros hemos terminado o cuándo terminamos. Mis amados hermanos, recuerden, el primer punto es, debemos considerar la importancia de vivir bajo la dirección del Señor. El segundo principio que nosotros podemos extraer de Jeremías capítulo 42, versículo 1 al 4, es que el creyente está llamado a entender la importancia que tiene la oración en su vida para poder conocer la dirección o el camino de Dios. La importancia de la oración en la vida del creyente para poder conocer su dirección o la dirección de Dios. En esta semana leía algo de uno de estos grandes hombres que Dios ha usado, que no son tan mencionados o reconocidos como se reconocen algunos. Pero yo sé que un hombre que también reconocido, que Dios lo ha usado, John Piper. John Piper dijo lo siguiente: mientras no sepas que la vida es una guerra, no podrás saber la razón de la oración. Mire qué interesante. Él dice, mientras no sepas que la vida aquí en la tierra es una guerra continua, es una guerra contra el diablo, es una guerra contra tu corazón, es una guerra contra nosotros mismos, contra nuestros pecados, con nuestra tendencia de pecado, es una guerra contra el diablo y sus ángeles, con las huestes espirituales de maldad. Hasta que no entendamos esa realidad, hermano, no vamos a saber, no vamos a entender la razón de la oración. Y por eso es que muchas personas muchos creyentes vivimos en derrota, porque no le hemos dado la importancia que debe tener la oración en nuestra vida, porque no hemos entendido que la vida que estamos viviendo es una guerra. Estas personas, aunque en una situación un poquito diferente, también estaban en guerra.
Recuerde que ellos estaban en guerra, en la situación. Dios había mandado a los caldeos, Dios había mandado a Babilonia, mejor dicho, a Nabucodonosor, para que llegara y a llevar a todas las personas y todos los utensilios, o la gran mayoría de las personas, de Jerusalén hasta Babilonia. Y quedó un grupo allí. Y este grupo de personas que se sentía amenazado por los babilónicos, ellos pensaban que iban a venir para matarlo, para acabarlo. Ellos decidieron venir delante de Dios y entendían que la forma para ellos conocer cuál era el camino, qué decisión ellos tenían que tomar y cuál era la decisión. Mira, ellos tenían dos decisiones. Las decisiones que ellos podían tener era la decisión de quedarse en la tierra, esperar en Dios, ser bendecido por Dios, recibir la dirección de Dios ahí y ser bendecido por Dios, como nosotros lo vamos a ver más adelante en los versículos, más adelante, versículo 13, perdón, versículo 10, 9, de 9 en adelante de este capítulo 42. O tenían la opción, que era la que ellos querían, de irse a Egipto, refugiarse allí donde no iba a haber guerra, donde no iban a oír sonidos de bocina, donde no iban a tener hambre, sino que según ellos iban a estar protegidos allí, lejos de Babilonia. Ellos entendían que necesitaban tomar una decisión. Ellos entendían que estaban en guerra. Y como estaban en guerra, había una sola forma de saber la razón de la vida de ellos en ese momento. Y lo único que hicieron fue, o lo que ellos podían hacer, lo que ellos entendían que podían hacer, era consultar a Dios. Y la forma de consultar a Dios en ese momento era venir por medio de los profetas o de los hombres a través de los cuales Dios hablaba. En este caso era Jeremías. Y ellos vinieron delante de Jeremías y le dijeron: escucha ahora, llegue a ti nuestra súplica, pero al mismo tiempo ruega tú al Señor. En otras palabras, ora al Señor. Ve tú delante de Dios por nosotros. Ora tú delante de Dios por nosotros, por esta situación que tenemos. En el versículo 4 nosotros vemos que el profeta Jeremías le dijo: os he oído lo que ustedes me han dicho. He aquí, voy a orar al Señor nuestro Dios, o vuestro Dios, conforme a la palabra de ustedes, y toda la palabra que el Señor responda, yo se la declararé. Aquí nosotros vemos no solamente a aquel grupo de personas, entiéndanse, a los capitanes y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, sino también que nosotros vemos aquí al mismo profeta diciendo: yo voy a orar al Señor, yo voy a venir delante de Dios en oración, con la intención de que el Señor le guíe, nos indique lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que estas palabras que dijo John Piper dijo: mientras no sepa que la vida es una guerra, nunca podrá saber la razón de la oración. En otras palabras, si nosotros no entendemos que tenemos que orar porque nuestras vidas están en constante peligro, nunca, hermanos, estaremos orando como debemos orar delante del Señor. El creyente tiene que orar a su Señor y Dios para conocer la dirección del Señor, para conocer el camino del Señor. La mayoría de creyentes no oramos como debemos orar, y algunos usamos la oración solamente como un amuleto de la buena suerte, o como una oración para que se quite o se aleje lo malo de nosotros, o una simple amuleto para recibir las cosas que nosotros queremos recibir. Y esto es lo que nos lleva a nosotros a ver en este tipo de oración esa cultura religiosa que hay en el hombre. Hermanos, mientras estemos mirando la oración como un amuleto para que Dios, como un amuleto que me va a resguardar de lo malo, o como yo voy a buscar ver la oración como un amuleto de la suerte, o la oración como una simple religiosidad, no voy a orar como yo debo orar delante de Dios. El martes, en el taller que tenemos con el pastor Félix Rodríguez, él nos dijo algo que me puso a pensar. Fue una de las cosas que copié en una hoja que tenía a mano, y él dijo lo siguiente: tú vives como oras, y tú oras como vives. Tú vives como tú oras. En otras palabras, mi estilo de vida está determinado por la forma como yo oro. Si yo vivo como oro, si yo soy una persona que tengo la oración como un amuleto religioso, o tengo la oración como una
algo que me va a ayudar a calmar mi conciencia. Cuando yo vengo, Señor, gracias por este día, bendíceme, gracias por los alimentos, Señor, gracias, guárdame, cuídame. Simplemente estoy diciendo, yo estoy viviendo una vida vacía porque mi oración es una oración vacía. Pero al otro lado dice, tú oras como vives. Es decir, yo voy a orar dependiendo si yo voy a vivir en una relación especial con Dios, entendiendo la importancia que tiene la oración, porque estamos en una vida que es una guerra, en una vida de peligro, pero al mismo tiempo reconociendo que el Señor es el Señor, el soberano, el Rey, el único que necesita ser exaltado y adorado. Entonces yo voy a orar como yo tengo que vivir. Tú oras como vives. Si yo vivo una vida vacía, voy a orar, una vida religiosa, voy a orar como un religioso. Pero si yo vivo una vida de dependencia de Dios, voy a orar como lo que yo debo orar. Ahora bien, usted se estará preguntando, entonces, ¿cómo nosotros podíamos definir la oración? Nosotros podemos definir la oración como un derramar de modo sincero y consciente, de modo sincero, consciente y afectuoso, el corazón o el alma ante Dios, por medio de Cristo, en el poder y la ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido o que son conforme a su palabra, para el bien de la iglesia, confiar su misión a su voluntad. Es decir, hermanos, orar no es simplemente estar dando gritos. Orar no es simplemente decirle a Dios la cosa que yo necesito. Orar es un acto de adoración donde yo estoy de una manera consciente, derramando de modo sincero, consciente y afectuoso el corazón ante Dios. ¿Por qué estamos hablando de un modo sincero? Porque hay muchas oraciones que Dios nunca va a responder. Hay oraciones que Dios va a rechazar. Hay muchas de nuestras oraciones que se han quedado en el techo. Y cuando digo que conforme a la palabra de Dios y confiar su misión a su voluntad, me lleva a pensar varias cosas. En primer lugar, mira que dice Oseas, capítulo 7, versículo 13 en adelante. Ay, dice el Señor de ellos, pues de mí se han alejado. Sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se han rebelado. Yo los redimiría, pero ellos hablan mentira contra mí. ¿Sabe lo que está diciendo? Ay, viene juicio sobre ellos, ellos se han alejado, ellos me dejaron, se fueron, sobre ellos vendrá la destrucción, porque contra mí se rebelaron. Pero no solamente eso, yo, dice Dios, yo hubiese podido redimirlo, salvarlo de la situación que ellos tenían, porque son orgullosos, son gente que no buscan a Dios, son personas que van sobre sus propios ídolos. Pero ¿qué hace Dios? Dice Dios, yo lo puedo redimir, pero ellos hablan mentira contra mí. Y el versículo 14 dice Dios, mira qué pasó, y no claman a mí de corazón cuando gimen en sus lechos por el trigo, por el mosto, se reúnen y se alejan de mí. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, este pueblo se alejó de mí, su corazón se fue de mí, ellos no han derramado su corazón de una manera consciente, de una manera sincera y afectuosa delante de mí. No, ellos no han hecho eso. Ellos son unos mentirosos. Ellos simplemente han decidido apartarse de mí, y cuando ellos dicen que están orando, cuando ellos dicen que están clamando, cuando ellos dicen que están llorando, gimiendo en sus lechos, ellos lo que están gimiendo es por el trigo y por el mosto, y se alejan de mí. En otras palabras, la oración de ellos solamente viene por comida y viene por bebida. Pero ellos se han alejado de mí. Yo, dice Dios, no claman a mí de corazón cuando gimen en su lecho. Se alejan de mí. Y aunque yo adiestré y fortalecí su brazo, traman mal contra mí. Dios no escuchó las oraciones de ellos, porque no fueron oraciones sinceras. No fueron oraciones de un corazón derramado de un modo sincero, consciente y afectuoso delante de Dios.
Hermanos, orar no es simplemente gemir, gritar, vocear. Orar es un acto de adoración donde yo vengo delante de mi Dios reconociendo quién es Él, y yo oro, yo vengo, me pongo mi vida, la derramo, la tiro en oración delante de Dios, en adoración delante de Dios, no en mi fuerza, sino en la autoridad de Jesucristo. No en mi poder, sino en el poder de Jesucristo. No en mi fortaleza, sino en la ayuda de aquel que es el Espíritu de Dios, que es el que gime delante de Dios y endereza nuestras oraciones delante del Señor. Y buscamos las cosas que son, las cosas que Dios ha prometido, que son conforme a su palabra y son para el bien de la iglesia, con una fiel sumisión a la voluntad de Dios. Orar no es gritar. Orar no es estar voceando. Orar no es estar solamente diciendo cosas. Orar tiene que ver con un derramamiento, un derramar de modo sincero, consciente, afectuoso el corazón delante de Dios. Hermanos, hasta que usted y yo no estemos haciendo esto, no vamos a orar como Dios quiere que nosotros estemos orando. Jeremías, estos hermanos, estos hombres entendían que ellos necesitaban venir delante de Dios en oración. Y quizá ellos no podían venir delante de Dios porque Dios hablaba a través de profetas. Y ellos venir delante de Dios por medio de Jeremías era entender la importancia que tiene la oración en la vida del creyente para conocer el camino y la voluntad de Dios. Estos hombres reconocieron la gran importancia. Hermanos creyentes, evangélicos, hijos de Dios, no vamos a poder tener una vida victoriosa en la tierra. No vamos a poder tener una vida agradable al Señor. No le vamos a dar la mayor gloria a Dios antes, si no decidimos de todo corazón venir delante de Dios, rendir toda nuestra alma de un modo sincero, de un modo consciente y afectuoso delante del Señor, en el poder y la autoridad de Jesucristo, en la dirección del Espíritu de Dios, conforme a la palabra de Dios, con una fiel sumisión a la voluntad de Dios. Orar no es gritar. Orar es adorar a Dios. Orar es reconocer quién es Dios. Orar es tomar a Dios en serio. Orar es venir con toda confianza delante de aquel que conoce todas las cosas. Este pueblo, a pesar de su rebeldía, a pesar de cómo respondieron a Dios, ellos entendían que había que rogar a Dios para que Dios le indicara, para que el Señor le indicara el camino por donde ellos debían ir y lo que debían hacer. Hermanos, si hay algo que usted y yo necesitamos, aún en medio de esta pandemia, aún en medio de esta crisis en la que estamos sumergido el mundo, es derramar su corazón y su alma de un modo sincero, consciente y afectuoso delante de Dios, para conocer cómo Dios quiere que estemos trabajando en nuestra familia, cómo Dios quiere que nosotros estemos trabajando en nuestras vidas, cómo Dios quiere que usted y yo estemos haciendo el ministerio en este tiempo donde estamos viviendo bajo toque de queda, donde estamos viviendo en tiempos de encierro y donde estamos viviendo en tiempos de incertidumbre. No vamos a poder conocer la voluntad de Dios si no doblegamos nuestras vidas, si nos rendimos nuestras vidas en adoración por medio de la oración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es imposible. No podemos. Ahora bien, usted se pregunta, ¿por qué quiere el Señor que nosotros oremos a Él? ¿Por qué tenemos que orar al Señor? Yo quiero ver por lo menos 4 cosas en el tiempo que nos queda en relación a esto, pero son cosas breves, no se asusten. En primer lugar, nosotros estamos llamados, o Dios quiere que nosotros oremos a Él, no para que el Señor conozca las necesidades que nosotros tenemos. No, hermanos. Estamos llamados a orar a Dios para que Él, para nosotros poder adorar a Dios por medio de la oración, pero no para nosotros presentarle al Señor nuestras necesidades. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 6,
nosotros tenemos allí en el Sermón del Monte, Jesús le enseña a los discípulos la importancia de la oración. Hay un sinnúmero de cosas que Jesús le enseña a los discípulos. Entre ellas le enseña la oración. En el capítulo 6, versículo 5, el Señor comienza y dice: cuando oréis, no sea como los hipócritas, como aquellos que tienen el corazón en otro lugar y con los labios le están diciendo cosas a Dios. Porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de la calle para ser visto por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Versículo 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará. Y al orar, no uses vanas repeticiones, o uses repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no hagáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros se lo pidáis. En otras palabras, aquí nosotros vemos a Jesús diciendo: hay que tener cuidado cuando ustedes estén orando. Ustedes que son hombres del reino, ustedes que están viviendo ahora, van a vivir conforme al estándar del reino de Dios, conforme a la vida del cielo. Necesitan entender esto: cuando ustedes oren, cuando oréis, no sea como los hipócritas, no sea como aquellos que su corazón está lejos de Dios, se han apartado de Dios, pero vienen delante de Dios, están clamando al Señor solamente porque les gusta que lo vean orando. Hermanos, dice Jesús, esto no sirve, este tipo de oración no sirve. Tú quieres orar de verdad, hazlo derramando todo tu ser de un modo sincero, consciente, afectuoso ante Dios, en el poder del Señor Jesucristo, en la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando ore, entra a tu aposento, ciérrate allí, ora a tu Padre que está en secreto, porque nuestra oración no es para que la gente vea la elocuencia o las facilidades que tenemos de orar. No, la oramos para adorar y exaltar el nombre del Rey, del Señor y del Soberano de los cielos y la tierra. Y el Señor dice: ora allí. Y al orar, no uses vanas repeticiones. Hay personas, y esto vana repetición, no está diciendo que usted use una palabra. No, lo que está diciendo, no use cosas sin sentido, como los gentiles que piensan por decir palabras y palabras y palabras van a ser escuchados. No, hermanos, no por su palabrería, sino que dice el Señor, y es interesante, dice el Señor, y es el primer puntico que tenemos aquí: la oración no se hace para que Dios se entere de lo que nosotros necesitamos. La oración se hace para adorar a Dios. El Señor dice que no tengo que decirle a Dios lo que yo necesito. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe cuáles son las cosas que nosotros necesitamos. Y qué interesante. A veces usted y yo creemos que venimos delante de Dios para sorprenderlo con nuestras necesidades. Y no es así. No es así, hermanos. Mire por qué las repeticiones vanas no tienen sentido. Cuando nosotros vamos al primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 26 al 27, nosotros vemos que esto lo hacían los seguidores de Baal. Desde la mañana comenzaban a decir cosas y sucedían que a orar a Baal. Respóndenos, pero no hubo respuesta. Y ellos clamaron y le decían cosas y en alta voz clamaban. Dice versículo 27, y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decían: clamen en voz alta, pues es un Dios, tal vez está meditando o se habrá desviado. Pero esta gente estaba clamando y no fueron respondidos. Las palabras vanas y sentidas no serán respondidas. El Señor sabe. Por eso dice: cuando oramos, no porque vamos a decirle al Señor lo que nosotros necesitamos. Ya Él sabe lo que nosotros necesitamos. En segundo lugar, nosotros oramos al Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que nosotros oremos. Porque a orar nosotros expresamos nuestra confianza en Él. Y no tengo todo el tiempo para decirle, pero si usted va a Nehemías capítulo 1, nosotros vemos un ejemplo interesante. Recuerden que Nehemías en el capítulo 1, nosotros vemos allí esta historia muy interesante.
fue la historia de este hombre que Dios había usado, había llevado, posiblemente había nacido allí en Babilonia. Y llegó un punto, fue de los que fueron llevados al cautivo, de que cuando él conoció, vino y supo de lo que había pasado en aquel tiempo, vino a mí Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Le pregunté por los judíos. Cuando él escuchó esto, dice versículo 3, cuando él escuchó cómo estaban viviendo estas personas, el oprobio que tenía el pueblo, ¿sabe qué hizo este hombre? Este hombre vino, dice, cuando oí esta palabra, versículo 4, me senté, lloré e hice duelo por algunos días y estuve ayunando, orando delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Señor, Dios de los cielos, el grande y temible Dios, que guarde el pacto y la misericordia por aquellos que le aman y guarde su mandamiento. Que esté atento a tus oídos y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo. ¿Por qué? Confesando los pecados de ellos y lo mío, dice él. Hemos pecado contra ti, sí, hemos pecado. Y hemos actuado perversamente. Este hombre viene delante de Dios y le dice, Señor, yo quiero que tú libres a tu pueblo. Tú lo libres. Y él dice, versículo hombre, te ruego, oh Señor, que tu oído estén abiertos, atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo, concédele el favor delante de este hombre. Y él era el copero del rey. Nehemías iba a hablar con el rey y él dice, Señor, ahora escucha mi oración, esté atento, pero no solamente la mía, sino de todos los siervos que vamos a hacer delante de ti, porque nosotros te reverenciamos, realmente reconocemos quién eres y nosotros en reverencia confiamos en ti. Por favor, ayúdame, prospéranos. Nosotros oramos al Señor porque la oración expresa nuestra confianza. En el capítulo 2, versículo 11, él dice, y llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días y me levanté de noche, yo y algunos de los hombres conmigo, pero no informé a nadie de lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Y no había ningún animal conmigo, excepto el animal sobre el cual yo iba montado. Y salí de noche por la puerta del valle. Y dice todo lo que hizo. En el capítulo 14 pasé luego. El 15 subí de noche por el torrente. Inspeccioné la muralla. 16 los oficiales no sabían a dónde yo había ido, ni lo que había hecho, ni tampoco nada de lo que habían hecho en mi vida. Entonces le dije, vosotros veis la mala situación en la que está Jerusalén, que está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Venid, reedifiquemos las murallas de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos, edifiquémonos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Pero ¿sabe qué? Esta es la respuesta de la oración de un hombre que conoció que el Señor tenía poder para cambiar las cosas y él vino en oración delante de Dios confiando. Una tercera cosa, la oración es un medio poderoso a través del cual nuestra confianza en el Señor aumenta. Por eso nosotros estamos llamados a orar con fe. Cuando usted y yo oramos, estamos creciendo, ejercitando, si podemos usar la palabra, el músculo de la confianza, porque oramos al Creador y al que vive por los siglos de los siglos. Cuando oramos, confiamos y mostramos dependencia del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 33. No tengo todo el tiempo, pero le voy a hacer la historia. Solamente quiero leer 2 versículos de ahí, por lo menos el 18 en adelante. Mire qué pasa. A estos hombres habían hecho un milagro. Fueron arrestados por lo que había pasado. Estuvieron presos. Versículo 18. Dice, cuando lo llamaron, le ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos lo amenazaron que no hablara, porque el hombre, ¿verdad?, que había sido sanado tenía más de 40 años, era evidente. Cuando quedaron en libertad, ¿saben lo que hicieron? Vinieron delante de los demás ancianos y al oír ellos esto, decidieron orar al Señor. Y oraban a Dios, ¿por qué?
por sabiduría y poder. Y alzaron la voz y reconocieron. Entonces dice el 29, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen la palabra con toda confianza. Ellos decidieron venir delante de Dios diciendo, nosotros vamos a orar porque tenemos confianza y la oración es un medio de expresar nuestra confianza en ti y queremos confiar y seguir creyendo. Otro punto importante porque nosotros debemos orar está, la oración es un medio para poder expresar nuestra dependencia y devoción a Dios como Padre amante y sabio. También para reconocer que Él es el que gobierna todo desde su trono celestial. Es decir, la oración es un medio para expresar nuestra dependencia y devoción a Dios como nuestro Padre amante y sabio. Hermano, ¿sabe por qué Dios quiere que nosotros oremos? Porque cuando usted y yo oramos delante de Dios, lo que estamos haciendo es mostrando nuestra dependencia y devoción al Señor. Reconociendo que Él es nuestro Padre celestial. Eso es lo que nosotros vemos en Mateo capítulo 6, los versículos que estuvimos viendo. Pero ahora más adelante nosotros vemos versículo 9, como el Señor Jesucristo, Él mismo le enseña a los discípulos entonces cómo deben orar. Recuerden que el Señor les estaba amonestando en algunas cosas en relación a la oración que ellos tenían que hacer. Y en el versículo 9, el Señor vino, dijo, vosotros pues orad de esta manera. Padre Santo que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria para siempre, jamás. Amén. ¿Qué nosotros vemos? Que la oración es un medio de expresar nuestra dependencia y devoción. Eso fue lo que Jesús les dijo. Cuando ore, van a orar ¿a quién? A nuestro Padre que está en los cielos. Y van a decir, Padre nuestro que está en los cielos, santifica tu nombre. Venga tu reino, hágase su voluntad. Como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Pero regala, concédenos el pan, perdónanos, líbranos de tentación, porque tuyo es el reino y el poder. También la oración es un medio especial para poder tener comunión con Dios. La oración nos lleva a una comunión más íntima y profunda con el Señor. Por eso nosotros necesitamos entender, hermanos, la importancia que tiene la oración. Pero también la oración cambia la manera en cómo Dios actúa. Hermanos, nosotros a veces entendemos de una manera errada de que si yo oro necesariamente le estoy retorciendo el brazo a Dios para que Dios cambie. No, hermanos, no es así. Pero sí la oración cambia la manera en que Dios actúa. O como Dios puede actuar en un momento si es su voluntad. En Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3 dice que no tenemos porque no pedimos. Y algunos pedimos mal, por eso no tenemos. En Lucas el Señor nos enseña la importancia de la oración. Y dice versículos 9 y 10 lo siguiente. En Lucas capítulo 11 el Señor nos habla de esta realidad de orar, de la importancia que tiene la oración y cómo nosotros podemos ver esto. Mira qué dice. El Señor dijo, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. O suponed que uno de vosotros y su padre, que es su padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, o si vosotros siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Entonces Jesús le está hablando la importancia de orar, enseñándole cómo orar, cómo tenían que orar, y le está diciendo el que pide haya. Y eso nos habla que cuando nosotros oramos podemos cambiar la forma como Dios puede actuar. Hay una idea muy interesante. Muy interesante. Dios siempre va a responder la oración. Ahora, Él va a responder en un momento sí. En otro momento te va a decir no, como le respondió
en Jeremías capítulo 42 al pueblo que quería ir a Egipto y Dios le dijo que no. O en tercer lugar, Dios te puede decir, ahora no es el tiempo, espera un momento. Hay una historia muy interesante en Éxodo capítulo 32. Yo quiero leerla rápido y con esto vamos a terminar, para que usted vea cómo Dios puede cambiar, o mejor dicho, cómo la oración que haga su pueblo de corazón al Señor, cuando nosotros nos rendimos a Él, si es siempre y cuando es conforme a su voluntad, y eso es algo importante porque yo puedo estar orando y no es conforme a su voluntad. Mire qué dice, en Éxodo capítulo 32 pasó una situación muy difícil. Ese capítulo 32 es ahí donde Dios, el pueblo decide hacer un becerro de oro. Dios tiene que decirle a Moisés, baja. Moisés tiene que licuar, se lo da a beber. Pero llega un punto que Dios le dice a Moisés que va a exterminar al pueblo, que lo quite. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 11 y 12. Entonces Moisés suplicó, porque Dios dijo, lo voy a matar. He aquí he visto el pueblo, lo voy a destruir. Déjame para que se encienda mi ira, dice versículo 10, contra ellos y lo consumas, mas a ti te daré una gran nación. Y Moisés le dice, no, le suplicó al Señor, le dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Tú que has sacado de la tierra de Egipto con gran poder, con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete de tu ardor, de tu ira, y desiste de hacer daño a tu pueblo. Mire cómo Dios, mire cómo Moisés le ruega a Dios, pero mire cómo Dios responde. Versículo 14. El 13, él le dice quién es Israel y quién, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo multiplicaré, dice, que le juraste que iba a multiplicar su descendencia a la tierra que tú le habías dado, Señor. Mira, van a entrar a la tierra, tú lo vas a matar antes de entrarlo. Y el Señor, dice versículo 14, desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Moisés oró a Dios. Intercedió delante de Dios. La oración de su pueblo claramente afecta, mis amados hermanos, cuando Dios, cómo Dios va a actuar. Pero cuando oramos de un modo sincero, derramando nuestros corazones, ¿verdad? De un modo sincero, consciente, afectuoso delante de Dios, por medio del poder del Señor y por medio de la ayuda del Santo Espíritu de Dios, conforme a su palabra, en sumisión a su voluntad. Por eso tenemos que orar al Señor. El Señor nos enseñó y modeló la importancia de la oración. El Señor Jesucristo oró varias veces de manera importante, hermano. Jesús oraba siempre. Marcos registra que 1:35 que él se alejó y oraba siempre. Pero yo quiero ver 3 eventos importantes, rapidísimo, de cómo el Señor oró. Oró para iniciar su ministerio. Fue llevado al monte y ayunó 40 días. Mateo capítulo 4. Comenzando su ministerio, Jesús oró. En segundo lugar, Jesús oró para elegir los discípulos. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Y se fue a la montaña y oró. Y al otro día se fue, apartó y eligió entonces a los 12. Pero el Señor también oró para finalizar su ministerio. Fue a Getsemaní y le dijo a los discípulos, la hora ha llegado. Y ellos no pudieron acompañarlo mientras él oraba al Señor. Y aún a la cruz el Señor oró, derramando su vida, confiando en su Padre. Hermanos, si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, si nosotros queremos conocer la dirección de Dios, nosotros necesitamos derramar nuestras vidas en oración delante de Dios para hablar con Él, pero también para oír su voz y para oír lo que Dios va a responder de cómo nosotros debemos caminar, cómo nosotros debemos actuar. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? En Lucas capítulo 6, versículo 12 al 13, dice que Jesús se fue de noche a orar para elegir los discípulos. La razón por la cual muchos de nosotros no conocemos la voluntad o la dirección del Señor hoy es porque no oramos. Solo seguimos el deseo del corazón, solo seguimos nuestras intuiciones. Y la mayoría de nosotros hoy no tenemos vida de oraciones. Somos pobres, fracasados. La gran mayoría de nosotros no tiene poder porque no oramos de manera consciente delante de Dios. Y por eso nuestras vidas son miserables. Si usted quiere, lea la vida de Jabes. Jabes fue un hombre
que nació con seria situación, porque su nombre significa problema, dolor, pero dice que este hombre oró al Señor y oró de esta manera: oh Señor, si me bendijera, ensancha mi territorio, líbrame del mal y líbrame del dolor. Hermanos, que el Señor nos lleve a entender que si nosotros queremos conocer su voluntad, conocer su camino, nosotros necesitamos orar. Y orar, hemos dicho, que orar es derramar de un modo sincero, consciente, afectuoso, el corazón o el alma ante Dios por medio de Cristo, en el poder y la ayuda del Espíritu Santo, buscando las cosas que Dios ha prometido, que son conforme a su palabra para el bien de la iglesia, pero con una sumisión a su voluntad. Dios no escucha las oraciones que no salen del corazón. Dios no escucha cuando nuestras oraciones no son sinceras. Que Dios nos bendiga. Quiere conocer la voluntad de Dios, quiere conocer el camino de Dios, al igual que estos hombres. Busca a Dios en oración, que Él te guíe. Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tus misericordias, gracias por tu fidelidad, gracias por tu cuidado. Oh Padre, bendice nuestras vidas. Oh Padre, dirige nuestras vidas. Oh Padre, ayúdanos a venir y derramar de un modo consciente, de un modo sincero y afectuoso nuestras vidas delante de ti en oración. Que nosotros podamos venir y clamar a ti, para nosotros poder conocerte a ti, mostrar nuestra confianza en ti, pero sobre todo para conocer cuál es tu camino y cuál es tu deseo. Ayúdanos, Señor, a vivir en oración, a vivir una vida de oración, a vivir una vida rendida a ti, buscando tu dirección cada día, cada segundo, cada momento. Ayúdanos a ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como siendo Dios, dependía de la oración, se iba y se apartaba desde temprano a buscarte en oración. Oró al iniciar su ministerio, oró, Señor, en los momentos difíciles de su vida, oró para elegir los discípulos y oró al final de su ministerio. Ayúdanos a orar a nosotros al comenzar el día, en el mediodía, al final del día, en cada oportunidad que oremos, que toda la decisión, por más insignificante que pueda ser esta en nuestra vida, sean consultadas contigo y podamos derramar nuestras vidas delante de ti para oír tu voz. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, muéstranos tu camino y ayúdanos a entender lo que tú quieres que estemos haciendo en este 2021, aún en medio de las pandemias, de la incertidumbre, aún en medio del caos. Tú sigues siendo Dios, el Rey soberano, nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.